fundamentalmente soy ambientalista, soy un convencido de que el ambientalismo es una necesidad histórica en este momento del desarrollo de la humanidad y que la tarea fundamental de los ambientalistas, principalmente, inclusive, más que armar un partido político, es convencer a las organizaciones sociales, a los obreros, a los indígenas, a las mujeres, a todo el mundo, de que construir una sociedad en base a la democracia necesita obligatoriamente entender nuestra relación con la madre tierra. Creo que esa es la tarea de nosotros los ambientalistas. Tenemos nuestras propias reivindicaciones, ustedes están aquí por eso seguramente, por el cuidado del agua, de la tierra y demás, pero eso ojalá que todas las organizaciones sociales la tuviéramos como parte de nuestras banderas. Creo que eso es lo fundamental. Y por lo demás, nada de títulos, mi nombre es Jorge, cuando me quieran llamar, referirse a mí por favor por el nombre, ni señor Jorge, ni ingeniero, ni menos doctor. Bueno, un poco vamos a hablar del tema químico, y el tema químico es supremamente grande, supremamente extenso, tiene unas características que a veces, digamos, crean sorpresas, porque muchas de las cosas cotidianas tienen una potencialidad grande de causar daño en el medio ambiente y en la salud de las personas. Absolutamente todo, como lo decían antes los compañeros, desde lo que nos vestimos, la ropa, todo lo que tenemos, en la manera como se fabrica, potencialmente tiene posibilidades de causar daños importantes, y de hecho lo está causando. Uno de los problemas quizás más importantes que se ha generado, digamos, en la manera como se ha construido la sociedad, especialmente en los 2 últimos siglos y a partir del momento en que empieza el desarrollo de la petroquímica, es que se liberan una gran cantidad de sustancias en el medio ambiente en un plazo muy corto. Digamos que los seres humanos llevábamos por lo menos unos 10.000 años utilizando nuestro medio, ¿no? Nuestros antepasados, sean indígenas, o sean los griegos, o sean cualquiera de los que leímos nosotros la prehistoria, también usaron el medio y muchas veces se argumentaba, pero ellos también hacían quemas, ellos también rompían, pero por un lado eran en muy pequeña cantidad, digamos su población era muy pequeña, y por otro siempre se trabajaban con lo que llamamos el medio natural, ¿sí? No estuvieron fabricando sustancias químicas. Eso tiene varias características en función, por ejemplo, de nuestra salud. Las sustancias químicas que llegan a nosotros hoy son impresionantemente grandes en cantidad y en diversidad. Digamos que en este momento tenemos alrededor de 70.000 sustancias químicas fabricadas por los seres humanos, ¿sí? O sea, que no estaban en la naturaleza, que se fabricaron en los laboratorios y que hoy hacen parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, de entrada, uno puede pensar y debe pensar que eso que está ahí debe estar generando algún tipo de daño. En los últimos, digamos, los últimos 60, 70 años ha habido una atención generalizada en los daños que se pueden ir produciendo. Una investigadora muy importante, precursora del ambientalismo moderno, que fue Rachel Carson. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién me dice quién era Rachel Carson? La Primavera Silenciosa. Escribió un libro basada en fundamentalmente la investigación del daño que estaban haciendo los plaguicidas en el medio natural, porque los plaguicidas, que parecían que estaban localizados solamente en unas zonas donde había cultivos, transportados por vientos, esos residuos iban fundamentalmente a todo el globo terrestre. Entonces se encontraban en la Antártida, en los pingüinos, en los huevos de las aves. Entonces ella escribió La Primavera Silenciosa, queriendo decir que si el mundo seguía así, iba a haber una primavera donde no iba a haber cantos de aves, ni se iba a sentir el graznido de los diferentes animales, ni se iba a sentir fundamentalmente nada vivo, porque estábamos a punto de entrar en una fase de destrucción. Ese fue un punto de alarma sobre el uso de las sustancias químicas, ¿sí? Y de ahí mucha carga importante en general de los impactos globales que estaban generándose en la humanidad. Y en ese momento, claro, se estaba sin contar todos los daños que estaban ocurriendo en las personas y los seres humanos. Eso generó todo un movimiento ambiental que yo diría que casi que consolidó la primera etapa de los movimientos ambientales. De esa época data, por ejemplo, Amigos de la Tierra, una de las organizaciones sociales más importantes. Ahí se constituyeron todas esas organizaciones ambientales que ya llevan una cierta solidez y que nos anuncian, nos ayudan cuando ocurren cosas nuevas, como por ejemplo lo que está sucediendo ahora con el fracking. Bien, ¿cuál es una de las preocupaciones grandes que tenemos?
Esas sustancias químicas que llegan a nuestro cuerpo en un periodo tan corto, desde el punto de vista humano, hablar de 200 años realmente es poco. Digamos que una generación se considera de 25 años, ya tenemos menos de 8 generaciones que están siendo bombardeadas continuamente con sustancias químicas. O sea, la capacidad de adaptación del cuerpo, los cuerpos se adaptan, como se adaptan los insectos y demás, a ciertas cargas, pero nuestro periodo de vida no es lo suficiente para lograr incorporarlos. Por ejemplo, nuestros cuerpos nunca asumieron en la evolución los metales pesados. Ustedes han oído hablar mercurio, cadmio, ¿sí? Y plomo, esos tres como los fundamentales que agreden la salud. ¿Por qué esos y no los otros? Por ejemplo, nosotros tenemos hierro. El hierro también es un metal, ¿no? Pero el hierro es un nutriente. Formó parte, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, de la formación de la vida. Y hoy es un mineral importante. Pero esos metales pesados que tienen una densidad mayor no son parte de nuestro organismo y por lo tanto se convierten en tóxicos y tienen una grave afectación. Y lo hemos disperso por todo el mundo, ¿no? Los compañeros que casi todos ustedes saben del uso de las gasolinas, la gasolina utilizó durante mucho tiempo un agente de octanaje, que ¿cuál era? ¿Se acuerdan del nombre? El plomo. El tetraetilo de plomo, ¿sí? El tetraetilo de plomo se le agregaba a la gasolina para que el octanaje del carro fuera mucho mejor y rindiera. Pues ese plomo nos lo chupamos nosotros en el aire durante muchísimo tiempo, y el plomo es un agente que tiene unas características muy agresivas sobre el sistema nervioso central, ¿sí? O sea, puede crear perturbaciones psicológicas, puede crear daños sistemáticos y es también un agente cancerígeno. El mercurio lo hemos metido en nuestros ríos, ustedes lo saben también por qué, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de mercurio? La minería de oro principalmente, ¿no? Exacto. Entonces, en fin, lo hemos hecho seguramente no con la intención de envenenar, pero lo cierto es que han terminado causando esos problemas muy importantes. Han ocurrido periodos también importantes, hay que reconocerlo, esas campañas grandes de los ambientalistas, de mucha gente preocupada por la salud, ha generado unas tendencias también en el mundo de tratar de que cuando se liberen o se usen ciertas sustancias químicas, por lo menos sean estudiadas, lo que se llama el principio de precaución. Antes de que lo liberes, mira a ver qué efectos tiene. Eso que debería ser generalizado, el capitalismo no lo permite, porque el capitalismo es un negocio que urge que se mueva muy rápido el comercio. Entonces, de esas 70.000 sustancias que estamos hablando, ni siquiera el 10% tiene todos los estudios en salud que son necesarios. Eso como para hacer una introducción. El tema es así de ancho. Vamos a tratar de concretarnos en algunos de los aspectos que nos van a permitir entender un poco el nivel, digamos, de agresividad, no solamente sobre el fracking, aunque principalmente en el fracking, que tiene sobre toda la vida este estilo de vida que estamos desarrollando o que nos han impuesto. Vamos a hablar entonces de los impactos en el agua, en la generación de residuos, en la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, algunos riesgos ocupacionales de esta actividad. Nos vamos a concentrar mucho en el riesgo químico y en los efectos en la salud humana, todo esto referido al fracking. Para que no especulemos, o para que los de afuera no digan que estamos especulando, esto tiene información en textos ya divulgados, lo que decía un compañero ahora. Estoy utilizando principalmente este texto, que es un compendio de hallazgos científicos y médicos y de medios de comunicación en cuanto a los riesgos y peligros del fracking. Es un texto publicado en junio del año pasado, no, en octubre del año pasado, y que tiene información hasta junio del 2015 y que es compilado por la organización de médicos que se llama Médicos por la Responsabilidad Social. Para que vean el nivel de seriedad del tema, es que estos señores son médicos norteamericanos que se asocian para divulgar todo este tipo de cosas. Ellos mismos no hacen la investigación, pero compilan, organizan la información y nos la presentan. Ellos se ganaron, ellos tienen una campaña muy fuerte contra la guerra nuclear y contra la contaminación radioactiva. Ellos se ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1986, o sea, son una organización, digamos, de bastante credibilidad. También utilicé el texto que Tatiana les mencionó hace un ratico, 20 mitos y realidades sobre el fracking del colectivo Buenos Aires, y este que me pareció muy importante porque es de un grupo, digamos, que tiene el mismo interés que el de aquí,
que es el de ISTAS, es la Organización de Salud, Ambiente y Trabajo de España, se llama Impacto Ambiental de la Fractura Hidráulica. Esos son los 3 textos que usé como principal fuente para la presentación. Aquí no voy a parar porque los compañeros ya lo hicieron afortunadamente, entonces pasamos rapidito y empecemos con el tema del uso del agua. En el uso del agua, aquí en esta diapositiva solamente hablo del uso, todavía sin hablar de la contaminación, entonces creo que es el mismo dato que tú tenías. La fractura hidráulica requiere grandes cantidades de agua, primero para enfriar, lubricar y extraer la tierra durante la perforación y después especialmente en la inyección de agua presurizada, junto con los productos químicos para la creación de las fracturas. Entonces, lo que los compañeros presentaban antes, en un único pozo se consumen entre 9.000 y 29.000 metros cúbicos de agua, y en un campo típico, en el que por ejemplo se perforen 6 pozos, pues estamos hablando de entre 54.000 y 174.000 metros cúbicos, multipliquen por eso y nos dan 170 millones de litros, ¿sí? De litros exactamente. El 90% del agua utilizada por el fracking es inutilizable para siempre, es desechada en pozos profundos de infiltración normalmente, que era parte de lo que habíamos visto. O sea, esa agua se contamina, esa no tenemos posibilidades de reutilizarla. El segundo impacto fuerte es la generación de residuos. Entonces dice, un único pozo perforado verticalmente hasta 2 kilómetros, creo que la perforación inclusive es mayor, y horizontalmente hasta 1.2 kilómetros remueve alrededor de 140 metros cúbicos de tierra, por lo que una plataforma promedio remueve alrededor de 830 metros cúbicos, casi 10 veces más que un pozo convencional que se perfore a 2 kilómetros. O sea, la cantidad de residuos que se genera es realmente, yo diría que dramática. El proceso de perforación de un solo pozo utiliza importantes cantidades de agua y arena mezcladas con un 2% de aditivos químicos entre 180 y 580 metros cúbicos. La EPA, la Agencia de Protección Ambiental norteamericana, estima que entre el 15 y el 80% de este volumen de agua inyectada mezclada con los aditivos se recupera como flujo de retorno. Si consideramos una perforación estándar de 6 pozos individuales, considerando únicamente la primera fracturación, se estima que un uso entre 1.000 y 3.500 metros cúbicos de aditivos, ¿no? Ya no estamos hablando de agua, sino de aditivos. Claro, si pongo todos esos millones de litros, al colocar los aditivos, así sea solamente el 2%, pues en volumen ya crece pues, en una proporción supremamente grande. Por eso es que no podemos dejarnos engañar de que es apenas el 2%. Ya, bueno, el 2% es poquito. Por un lado, no es poquito, porque cuando tú lo metes en volumen ya es muchísimo, pero por otro lado, como lo veremos más adelante, la carga química de esos aditivos es supremamente agresiva a pesar de que sea en pequeña cantidad. Debido a que las explotaciones utilizan varias fracturaciones consecutivas, se podría esperar que entre 1.300 y 23.000 metros cúbicos de desechos líquidos, incluyendo los fluidos utilizados en la perforación, y los que migren desde las profundidades, que deberán ser almacenados y gestionados adecuadamente. En los análisis realizados en los flujos de retorno se suelen encontrar elevadas concentraciones de metales pesados y materiales radioactivos, como lo veremos y pasa en la perforación, no solamente en el fracking, pues como estamos perforando sobre el suelo y el subsuelo, pues todo lo que arrastre allí que tiene ese suelo y subsuelo, pues va a dar en ese flujo, ¿cierto? Entonces ahí vamos a encontrar metales pesados, ahí vamos a encontrar material radioactivo. Bien, entonces empezamos, ese ya es un impacto fuertísimo, ¿no? Entonces tenemos 2 impactos, digamos, evaluados. Uno es el uso del agua como uso del agua simplemente, porque estamos presionando el medio, le vamos a quitar a las comunidades locales, etc. El segundo es la gran cantidad de residuos sólidos que se generan por el proceso de perforación. El tercero ahora entonces es la contaminación del agua superficial y de los acuíferos. Es la mezcla de arena y aditivos que se agrega en el proceso debería ser almacenada, salir y ser almacenada en algún lugar adecuado previo a su tratamiento para remover las sustancias químicas peligrosas. Ese es el deber ser, ¿cierto? O sea, se saca, se pone y empieza el agua de tratamiento. Mirar si ese tratamiento se hace o no se hace es otra cosa, pero el agua está tan contaminada que pretender que se puede volver a utilizar es absolutamente imposible. Lo que se debe es obligar, suponiendo que yo creo que la tarea nuestra es no fracking,
pero suponiendo que se hiciera fracking, habría que obligar a que el tratamiento fuera supremamente radical. Pero siempre, de los tratamientos que sea en los problemas de contaminación, siempre queda una parte que no se puede tratar. Y pasa muchísimo con el material radiactivo y con los metales pesados, ¿sí? O sea, lo único que hace uno después de hacer el tratamiento es transferir el contaminante. Me explico. Si tengo un agua residual, por ejemplo, de una fábrica que tiene mercurio como subproducto, entonces yo puedo hacer un tratamiento con floculación, con reacción química y retirar ese mercurio. Y dejo el agua supuestamente limpia y la vierto en un río, supongamos. Pero ¿qué pasó con el mercurio? Quedó aquí en el suelo y es una fuente de contaminación. Entonces, según datos hechos por el Centro Tyndall, Centro Norteamericano de Investigación, solo se devuelve la superficie entre un 15 y un 80% de la mezcla, por lo cual pone en manifiesto que cuando menos un 20%, siendo optimistas, se desvía en alguna forma dentro del mismo pozo. Y esta forma es mediante la infiltración que se da a la tierra por medio de las fracturas producidas, y esto inevitablemente pues, va a contaminar el acuífero, ¿sí? Que es el tema concreto. Entonces, esto sube, pero no todo alcanza a recuperarse la zona arriba, sino que queda en alguna de estas partes y por las fracturas termina en algún momento, con el paso de los años, contaminando el acuífero. Son no solamente posibilidades, todo lo que les voy a mostrar son datos ya obtenidos de contaminaciones reales. El otro aspecto es la contaminación del agua superficial. Esto, por ejemplo, es una foto de un aviso real en Estados Unidos en casas que están relativamente cercas de los pozos, ¿sí? O sea, casas comunes de personas donde les dicen, por favor, es muy probable que esta agua sea segura. Sin embargo, si usted tiene dudas, colócale un fósforo en el grifo para ver si sale fuego, agua inflamable, que seguramente ustedes lo han visto. O sea, imagínense el nivel de seguridad que puede tener cuando le colocan eso como aviso. Ya han ocurrido accidentes, hay al menos un caso en que explotó una casa, un caso documentado en Estados Unidos sobre ese tema, pero muchos casos en que la contaminación por metano, por el gas, llega, digamos por ese sistema de fracturación que nos explicaron hace un rato, llega directamente hasta los pozos de agua potable y pues se transfiere el metano. Igualmente, se pueden filtrar por obvias razones, así como aparece el metano, aparece el gas, pueden aparecer otras sustancias químicas, y también hay documentación de que inclusive han aparecido sustancias radiactivas en el agua de beber, digamos, que utiliza la gente. Estos son quizás los impactos más significativos. En el suelo y en el subsuelo, obviamente, que con lo que acabamos de ver, pues es algo que, digamos, de manera física más, con mayor agresividad se tiene el trabajo del fracking, tanto en el momento de la excavación, en la infiltración, por la destrucción de la estructura natural, por la contaminación de sustancias químicas, por el transporte, porque ahí ya vimos la cantidad de camiones que se tienen que tener en ese momento, la disposición de materiales contaminados durante y al final del proceso. Aquí hay un dato. Estamos conversando ahora mientras que estábamos tomando el refrigerio sobre el tema de la sismicidad. En Estados Unidos se ha encontrado, que es un dato directamente obtenido de estudios, que relaciona el incremento de sismicidad en las zonas influenciadas por la explotación por fracking. Dice, un creciente número de evidencias en Ohio, Arkansas, Texas, Oklahoma y Colorado relacionan la inyección del fluido residual en los pozos de fracking con temblores de magnitud 5.7. O sea, 5.7 se siente duro, ¿no? De hecho, en uno de estos se planteaba que tuvieron que suspender la inyección porque se sentían pero continuamente esos temblores. El asunto sobre cómo resolver el manejo del flujo residual no tiene una solución a la vista, porque si usted no lo puede inyectar, pues con todos los contaminantes que tiene, en teoría lo más seguro es el suelo. O sea, supongamos que vamos a aceptar contaminar el suelo allá abajo, pero si no lo puedo inyectar porque tengo estos problemas de sismicidad, pues obviamente se queda esa técnica prácticamente sin ninguna alternativa. También comentaba que no solamente es en el momento
de la inyección del flujo, sino durante la operación misma. También se pueden producir temblores entre 3 y 5 grados de magnitud. Contaminación atmosférica. Cuando yo comencé a hacer la investigación, la revisión bibliográfica del tema, yo pensé que la contaminación atmosférica era más o menos secundaria. Resulta que la contaminación atmosférica derivada del fracking es supremamente dramática, diría yo. Yo diría que inclusive es más fuerte que la contaminación hídrica. Dice, entre los contaminantes del aire más comunes cerca de los pozos de explotación por fracking han sido frecuentemente detectados 2 comprobados cancerígenos humanos: benceno y formaldehído. Como vamos a ver, son de los más dramáticos, han sido prohibidos en todo el mundo. De hecho, en los trabajos de laboratorio en química ya no se puede trabajar con estos, lo que se llama el BTX, ¿no? Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Esos 4, ténganlos en cuenta que son completamente, digamos, dañinos. Y 2 potentes neurotóxicos, que son el hexano y el ácido sulfídrico. También supremamente agresivos, tienen las mismas características del plomo cuando uno lo huele, cuando uno lo observa, y que el mercurio, que afectan el sistema nervioso central. Dice, por ejemplo, en Arkansas, un estudio encontró en 79 de 76 muestras de aire, o sea, más o menos el 30%, que las concentraciones excedieron los estándares federales de salud. De estas 7 muestras superaban 60 veces el valor de riesgo tolerable para la generación de cáncer. O sea, está 60 veces por encima del valor permitido como valor de control para evitar que se produzca cáncer. Una vez les explico un poco el tema del cáncer. El cáncer se genera en función de un agente externo que pueda eventualmente disparar el elemento cancerígeno dentro de la célula. Ese evento cancerígeno en este caso es una sustancia química, ¿sí? Pueden ocurrir otras cosas. Depende también muchísimo de la fisiología de la persona. Pues ustedes conocen seguramente personas que llevan toda la vida fumando y nunca les dio cáncer de pulmón. Y otras que fumaron 10 años y les dio cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque nuestra fisiología, aunque somos muy parecidos, no es idéntica, ¿sí? Tenemos mayor o menos resistencia. Nosotros somos una mezcla bellísima de genes. Nosotros tenemos genes indígenas, negros, europeos, árabes, ¿no? Porque los españoles se mezclaron con los árabes antes de venir acá, duraron como 100 años los árabes. Entonces nosotros tenemos una mezcla muy grande y eso hace que tengamos unas respuestas particulares. Probablemente somos de los grupos humanos con mayor resistencia a muchas de las enfermedades, porque justamente nuestra mezcla es mayor. Cuando esas razas, entre comillas, yo no creo ya en la existencia de las razas, esos grupos humanos muy blancos, por ejemplo, no se mezclan, ellos son más susceptibles a las enfermedades. Tienen menos posibilidades de defenderse cuando aparecen gérmenes, virus o también sustancias químicas. También le pasó a nuestros indígenas, recuérdenlo cuando llegaron los españoles acá. Los españoles traían virus y todo ese poco de porquerías que trajeron, y los pobres indígenas, nomás con la gripa, tenían unas grandes cantidades de enfermedades, ¿no? Hoy esa mezcla más nos favorece que estar en contra. Pero lo que quiero decirles para retomar el tema, eso es lo que explica por qué situaciones de exposición a ciertas sustancias químicas generan diferentes resultados en la gente. Entonces uno no se puede confiar de que vea que tal señor fuma, como quien sabe que, o sea, que el cigarrillo no es dañoso, ¿no? Sí es dañoso, pero su respuesta es por ciertas particularidades diferentes. Entonces cuando aparece eso de que supera 60 veces el riesgo, ¿qué es lo que hace? Digamos que la comunidad médica estandariza unos valores. Dice, la exposición a, digamos, benceno es 5 partes por billón en aire. Yo sé que por encima de esas 5 partes por billón es muy poco probable que aparezca el cáncer, ¿sí? Por debajo, no sé si por encima. Por debajo de ese valor es muy poco probable que aparezca el cáncer. Entonces, mantengo ese valor. Eso no significa que de pronto alguien muy susceptible, a pesar de eso, le dé cáncer por esa exposición. Ahí lo único que estoy es manteniendo un valor aproximado que me da esa seguridad. Cuando te dicen que se pasó 60 veces, ¿qué significa? Que se aumentó 60 veces la probabilidad de que cualquier persona que se exponga le dé cáncer. Es decir, es realmente una situación bastante dramática. Con eso juegan mucho los gobiernos. Me adelanto a comentarles algo que está pasando en Estados Unidos con este tema, que pasó cuando la explosión de Chernobyl, ¿recuerdan Chernobyl, cierto? Chernobyl en Rusia. Entonces, en esa época
El nivel de radioactividad en el medio ambiente es diferente de cero. Nosotros estamos respirando sustancias radioactivas de manera natural. Tenemos potasio 40 dentro del cuerpo, que es una radiación, digamos, un isótopo radioactivo normal. Tenemos carbono 14. El carbono 14, cuando nos morimos, se deja de absorber. Entonces, dentro de 5.000 años se analiza nuestro cuerpo, dicen, mire, este ya no le queda sino tanto carbono, entonces ese señor se murió hace 5.000 años, ese es el que permite. O sea, es para decirles que tenemos elementos radioactivos en pequeña cantidad en nuestro organismo y en nuestro medio ambiente. Pero cuando hay unas exposiciones particulares a sustancias radiactivas que no tenemos normalmente, entonces eso hace parte también de esa carga que entra al organismo y lo hace más susceptible a la generación del cáncer. Allí entonces aparecen estas definiciones de cuál es el valor que se permite. Ocurrió Chernobyl y entonces en la leche de las vacas se comían el pasto, los isótopos radioactivos prácticamente ocurrieron en toda Europa, especialmente Europa del Norte. Las vacas al comerse el pasto absorbieron ese material radioactivo, cesio-137, y entonces los europeos, ¿qué hicieron? Porque la leche les salía contaminada y buena esa parte nos la exportaban a nosotros, subieron el valor. En lugar de prohibirla, ¿sí? Dijeron, no, ahora ya no es este valor, sino es este valor para poder vendernos, ¿sí? Digo, se juega mucho con eso según los intereses, y eso está pasando en Estados Unidos, más adelante lo vamos a ver. Bien, investigadores de la Universidad de Colorado estimaron que el total anual de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, esa sigla, ténganla muy en cuenta porque ustedes van a estar, creo la mayoría, metidos en el tema petrolero. Compuestos orgánicos volátiles o COVs son prácticamente los principales derivados del petróleo que tenemos, las gasolinas, el propano, metano, todos estos de bajo peso molecular que hacen que los encontremos prácticamente en todas las ciudades. Se volvieron muy importantes cuando se detectó que la presencia de esos contaminantes en el área urbana podía estar generando efectos en el sistema endocrino. También lo vamos a mirar ahora. Entonces, por eso se hace medición de esos compuestos orgánicos volátiles en todas las zonas, sobre todo a nivel ocupacional, donde los trabajadores están expuestos. Todo trabajador de petróleo está expuesto a compuestos orgánicos volátiles. ¿Sí? Eso es de los temas muy importantes. Y que entonces lo que decían es que esta universidad, en los sitios donde había fracking en Utah, era equivalente a las emisiones, esto es una locura, de 100 millones de carros. Yo cuando leí eso, esto debe estar equivocado, lo leí. Esto es impresionante y es publicado por Environmental Science, que es la revista científica sobre el medio ambiente más reconocida del mundo. O sea, que ellos no dejan filtrar cualquier estudio si no está supremamente documentado. O sea, esto no es una charlita, esto es verdad. Mira, la cantidad de COPs equivalente a lo que emiten en COPs 100 millones de carros en solamente un campo en esta zona de Utah. En una publicación en la revista Nature, también es una revista que seguramente la han escuchado, un equipo internacional liderado por la National Oceanic and Atmospheric Administration demostró que emisiones muy altas de estos COPs, los contaminantes orgánicos volátiles, presentes en operaciones de perforación y fracking en Utah, crean eventos extremos de formación de ozono troposférico, que es parte del modo urbano. ¿Qué es lo que sucede? Esto no sé si lo conocen, les explico. En las ciudades, la acumulación de los gases que expulsan los carros y en general todo lo que sea quema de petróleo genera lo que se llama smog. ¿Sí? Ese smog, en palabras simples, es una cantidad de agentes oxidantes en el medio que afectan la vida, especialmente, bueno, toda la vida, incluyendo a los seres humanos. Y allí se forma algo que se llama el ozono troposférico. Ustedes han oído hablar de la capa de ozono, ¿cierto? En la capa de ozono hay ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, pero ese mismo ozono, si lo respiramos aquí directamente, no nos hace bien. Es un tóxico supremamente agresivo. ¿Sí? Ese es el que se forma en el smog superficial producido por los contaminantes tanto de quema o directamente del petróleo que se están produciendo. No sé si queda claro, ¿no? Es el mismo ozono, pero una cosa es el beneficio que genera aquí en esta parte y otra cosa es arriba, afuera. Por eso algunos hablan de ozono bueno y ozono malo. Ese es el O3. Es el O3, sí. Entonces,
Ustedes han escuchado, siempre les dicen por ahí, para como prevención del cáncer y de otras enfermedades, que hay que tomar antioxidantes. Entonces, tome antioxidantes, coma vegetales, eso es verdad, es muy importante. ¿Por qué le dicen que tome antioxidantes? Porque los oxidantes son los que generan dentro del cuerpo lo que se llaman radicales libres, que son partículas muy activas que pueden intercambiar con la célula y empieza el proceso cancerígeno. Entonces lo que yo tengo que es tratar de controlar el exceso de esos oxidantes y lograr, digamos, a través de la alimentación principalmente, equilibrar todas esas amenazas que tengo. El ozono, al igual que el oxígeno, son por supuesto oxidantes. El efecto que tiene el ozono, que ustedes ven también que lo venden para colocarlo en los filtros de agua, es ese mismo. Usted le mete ozono y eso es un tóxico, pues mata las bacterias que hayan ahí. Pero si queda ozono residual, también te va a hacer daño. Entonces yo no recomiendo esos controles como son. Bueno, sigamos. Entonces terminamos lo que son los efectos químicos en agua y en aire. Ahora miremos la emisión de gases de efecto invernadero por fracking. Pues también sabemos todos los temas de cambio climático que son hoy tan importantes. ¿Qué tanto le quita o le pone el fracking? Una de las grandes discursos demagógicos que se tienen sobre el gas natural en general y sobre el fracking es que van a ayudar a mitigar supuestamente los gases de efecto invernadero, porque la manera en que se quema, la eficiencia térmica y demás. Los datos que están aquí demuestran que es absolutamente lo contrario. Dice, la explotación del gas de pizarra o gas de fracking puede emitir incluso más gases de efecto invernadero que la del carbón, cuando uno mira el ciclo completo, porque es que ellos pretenden mostrarle a uno solamente el momento de la quema. Si usted quema este gas, lo que sale es solamente CO2 y agua, y entonces es el gas más limpio de todos. Pero ¿qué hiciste para generar ese gas, para poder producirlo y ponerlo a disposición de los demás? Todo lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, hay emisiones, hay fugas que ya también las vimos anteriormente, que son prácticamente incontroladas, y cuando tú sumas todo eso en el ciclo, es mucho más problemático. El gas natural está compuesto principalmente por metano, y entre un 3.6 y un 8% del metano de la producción del gas de pizarra o de fracking se escapa a la atmósfera durante la vida útil del pozo, fue lo que nos mostró el compañero. ¿Eso qué significa? Que estamos generando, el metano ustedes lo saben, es como, creo que aquí lo dice 21 veces, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2, y eso lo estamos lanzando directamente a la atmósfera. Comparado con el carbón, la huella de carbono del gas pizarra será cuando menos un 20% mayor, o sea que ahí tampoco nos digan mentiras. También en ese hay un efecto negativo. Diferentes investigadores plantean que si se usara abundante gas natural como alternativa a otros combustibles fósiles, aún con pérdidas bajas de metano, no habría reducción real de gases de efecto invernadero total, mientras que el modelo de consumo energético no cambie, la emisión de KDGI no se modificará significativamente. O sea, ellos tratan de inventarse historias para decirnos que sigamos con los combustibles fósiles. Yo creo que es evidente que la única manera para mitigar ese CO2 es al contrario, que busquemos una alternativa diferente. Los efectos en el paisaje. Esta es una foto, no sé si alcanzan a verlo, estos palitos son pues una foto real. O sea, la densidad impresionante que hay en una zona de explotación por fracking. Dice, la construcción de estructuras es una actividad industrial y requiere de rutas de acceso, tanques de contención, equipos de perforación, camiones de transporte. Según la experiencia en Estados Unidos, un campo medio de pozos multietapa ocupan entre 16 y 20 hectáreas durante la perforación y la fractura. Después, durante la extracción, se utilizan entre 4 y 12 hectáreas. La ocupación del territorio puede ser un problema importante en el caso de los yacimientos situados en las proximidades de núcleos poblados o en zonas donde se puedan afectar otras actividades. Lo que estábamos diciendo, o sea, no más por el uso del territorio ya vamos a tener unos impactos pues bastante dramáticos. Listo, entonces terminamos como el paquete de lo que son los impactos ambientales generales. Entonces vamos ahora a concentrarnos en el tema del riesgo químico. O sea, todo lo que ya vimos es suficiente razón para decirle no al fracking. Pero ahora miramos un poco las consecuencias de las sustancias químicas que están asociadas a esta técnica. Digamos que hay dos grupos de sustancias químicas que afectan en el fracking directamente. Una, las sustancias que se le añaden, que ya vamos a ver un poco en detalle sus efectos, y otra, las que resultan del mismo proceso, ¿no?
Entonces, sustancias que se remueven, por ejemplo, por el proceso mismo de perforación y de sacar lo que está dentro de la tierra, que bien cuidadita lo tenía durante millones de años, y nosotros con nuestra actividad la removemos. Ahí están los metales pesados, elementos radioactivos, componentes orgánicos derivados del gas y del petróleo. También hay sulfatos, bicarbonatos, ácido sulfúrico, que es de los más tóxicos, y obviamente CO2. Y sustancias que se le agregan al medio, pues es todo ese paquete tecnológico que se utiliza para que el agua cumpla su función en el momento de la fractura hidráulica. Por eso se llama fractura hidráulica, ¿no? Se le agregan anticongelantes, disolventes, antiespumantes, antiemulsificantes, anticorrosivos, ácidos, álcalis, surfactantes, inhibidores de fricción, biocidas, formadores de gel, estabilizadores de arcillas y un montón más. Es como una lista de supermercados, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? Que cada uno de estos grupos, cuando a veces nos confundimos por el lenguaje. Escuchamos a veces que 100 productos, otras veces que 500, otras que miles de productos. Resulta que un anticongelante, por ejemplo, puede estar compuesto por 30 sustancias diferentes. Esa es la explicación, ¿sí? Un disolvente puede tener 40 o 50. Los antiespumantes, cada uno de ellos tiene una fórmula particular. Entonces, cuando uno las suma todas, aparecen los 750 o los 1000 o los 2000 o los 2500. Ahí empieza uno de los problemas más difíciles de categorizar el impacto en la salud humana. Porque claro, una de las sustancias que más aparece, por ejemplo, cuando se hacen los análisis de las aguas del fracking, es el metanol. Y dice, bueno, ¿por qué le agregan metanol? Claro, no es que le agreguen físicamente la botella de metanol, sino que el metanol hace parte de alguna de estas listas, o de casi todas. Pues cuando tienes el metanol puro, claro, el metanol es ustedes seguramente lo saben, es un alcohol supremamente tóxico, ¿no? Puede producir en cierto nivel de concentración ceguera y puede inclusive hasta producir la muerte. Es un alcohol que va muy cercano en la destilación del etanol, ¿sí? El metanol y el etanol son muy cercanos químicamente, y es uno de los problemas grandes cuando se fabrica el trago, el alcohol, el aguardiente mejor, que se llama el aguardiente adulterado, porque se hacen alambiques donde el proceso de destilación, de separación del uno del otro, no queda muy claro, y entonces las personas terminan envenenándose accidentalmente. Pero igual, ahí está, y es un contaminante muy agresivo. Empecemos con las más fáciles, que son las sustancias que están en el medio y como proceso de ese trabajo de extracción aparecen finalmente tanto en el suelo como en el fluido como en las aguas. Pueden estar metales pesados, mercurio, cadmio, plomo, sulfatos y bicarbonatos, ácido sulfúrico. Por supuesto, residuos de petróleo y gas pueden aparecer porque estamos perforando ahí, entonces esos residuos es normal, digámoslo así, que estén. Y estos compuestos radioactivos, que son quizás de los más importantes, el isótopo del radón 266 y 288. Esos números, solo por aclarar un poco, se refieren al isótopo. Les decía antes, por ejemplo, sobre el carbono, que me queda más fácil explicarlo. Cuando hablamos de carbono 12 o carbono 14, estamos hablando de la misma sustancia química, el carbono, que está formado en nuestro cuerpo, ¿sí? Pero los isótopos corresponden a que en el átomo de la sustancia hay un mayor número de neutrones. Entonces, esa sustancia hace que ese átomo en particular sea radioactivo o sea estable. En el caso del carbono 14 es radioactivo, en el caso del carbono 12 es estable. Toda la naturaleza de los organismos vivos están formados con base en el carbono 12, pero cuando respiramos, en el aire que tenemos, hay también carbono 14. Entonces, pequeña cantidad de carbono 14 se va depositando de manera natural en nuestros cuerpos, y es la que me permite luego hacer la datación de los cuerpos que, digamos, han muerto después de una cierta cantidad de tiempo. Estos números son isótopos, o sea, nuevamente son la misma sustancia, el radón en este caso, ambos en este caso son radioactivos, y están allí pues simplemente por la formación geológica en particular donde estén. Eso va a depender un poco del tipo de roca, la edad de la roca, etc. Pero esa sustancia puede aparecer. ¿Qué es lo grave del tema? Pues que lo estoy sacando de una zona de seguridad
donde no estaba expuesto para ninguno de nosotros y lo estoy poniendo afuera. Y entonces estamos metiendo una cantidad de compuestos radioactivos que pues están afectando nuestra salud directamente. En el 2011, un reporte investigativo del New York Times encontró que cerca de 3/4, o sea, el 75% de los 240 yacimientos que existen en Pensilvania y en Virginia del Este y que fueron estudiados, se encontró que contenían residuos de agua con elementos radioactivos. En 116 yacimientos sobrepasaban el límite impuesto por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos hasta en un 200%. O sea, el contenido era 3 veces más de lo permitido para residuos de agua, de radioactivos en agua potable. O sea, es una locura. Y uno lo que me impresiona es que los gringos que se las dan de que protegen su comunidad, que protegen su pueblo, su gente, y ya ellos permitiendo todas estas cosas. El fluido que sale, después de lo que nos comentaron los compañeros, todo el agua que meto allí, la saco, la boto en algún lado, la pongo en una piscina, lo que sea, pues tiene todos estos elementos peligrosos, ¿no? El radio, el polonio, el plomo, el uranio, el torio, fácilmente se encuentran en ese fluido, digamos, de salida, el fluido de desecho. El análisis del fluido de desecho de un pozo exploratorio en el Reino Unido encontró niveles notables de sodio, cloruros, bromos, hierro, al igual que altos niveles de plomo, magnesio y zinc, además de niveles de cromo y arsénico comparados con el agua corriente con el que se usó para inyectar en los esquistos. El fluido de desecho es muy salobre, o sea, tiene además, obviamente, concentraciones de sal bastante altas, 4 veces superiores a la del agua de mar. El análisis también mostró la presencia de niveles bajos, pero todavía significantes, de sustancias radiactivas. Ahí apareció el radio 126, diferente del radón, ¿no? Ese es importante, se me olvidó aclararlo. Radio es sólido, aparece, digamos, como disuelto en el fluido, mientras que el radón, que lo vimos, aparece en el aire. Entonces es más peligroso porque lo estamos directamente absorbiendo, ¿no? Otros isótopos de ocurrencia natural fueron potasio 40 y radio 228. Mediciones de radio en el fluido de desecho en Nueva York y Pensilvania han encontrado concentraciones de hasta 3.600 veces el valor permitido del agua. Estamos volando, ¿no? Eso es una cosa terrible. El isótopo radioactivo más frecuente es el radio 226, cuya vida media es 1.600 años. O sea, que lo sacamos de allá bien guardadito que lo tenía la Tierra y lo ponemos aquí a que nos exponga durante 1.600 años toda su potencia. Es decir, que cualquier resto de material acumulado en las piletas de superficie o tanques de almacenamiento emitirá radiaciones durante un tiempo que será. Bien, hasta ahí vemos el impacto, yo diría que dramático, y todavía estamos más o menos con el medio natural. Ahora miramos las sustancias químicas que le agregamos al proceso. Los productos químicos usados en la fractura hidráulica varían dependiendo de las formaciones a la roca a tratar y usándose en algunos casos entre 600 y 900 productos químicos diferentes, ¿no? Estamos hablando de aquellos que hablamos de agentes espumantes, etcétera, etcétera. Aquí solamente les puse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de aproximadamente 750 que encontré en la bibliografía. Por mostrar. El butohexanol es un surfactante, acetaldehído, ácido acético, ácido bórico, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido, no alcanzo a leer bien, y alcohol isopropílico. ¿Qué función tiene? Surfactante, inhibidor de corrosión, control de hierro, reticulante, ácido, inhibidor de corrosión, control de hierro, surfactante. Y así podemos tener la lista completa. Solo como por mostrarles, voy a presentarles la lista que presentó el Senado del Congreso de los Estados Unidos para dar el debate sobre el tema. Claro que sí, esto se deja manejar. Es que aquí está, esta posición más fácil. Este es el informe del Congreso de los Estados Unidos sobre los químicos usados en la fractura hidráulica. Este es un informe muy interesante, pues sobre todo porque es hecho por ellos mismos, ¿no? Claro. Pero quería mostrarles las tablas aquí.
Entonces, mira, comienza ahí. Aquí está el nombre del compuesto químico, está el Chemical Abstract Service, que es el CAS, es como la cédula de la sustancia química. Como hay tantas sustancias químicas, las 70.000 que les mencionaba, entonces para no confundirse se les daba un número, que es como su número de identificación, y con eso yo no tengo ninguna duda de cuál es de la que estoy hablando. Y aquí el número de productos que se encuentran, en los que se encuentran. Por ejemplo, aquí hay 21, significa que este señor, el 1,2,4-trimetilbenceno, está en 21 de aquellos productos, ya sea un emulsificante, alguno de esos. ¿Sí? Y les voy a pasar muy rápido porque obviamente no alcanzaríamos toda la lista. Mira. Toda la lista. ¿Cómo? En orden alfabético. Entonces, lo que yo digo, una de las cosas que casi no vale ni la pena pelear es que nos cuenten qué es lo que tiene. Entonces, o sea, tiene tantas cosas de porquería que casi no... Sí. Entonces, está, por ejemplo, el ácido... Miremos este otro, este de acá, este que parece 89 veces, que es hidrolatado, destilados de petróleo ligero hidrolatado. Eso es, con seguridad, cosas que tienen que ver con benceno. 89 Sí. El metanol, mira que el metanol es de los que más se utilizan. 342 productos con metanol. Y ese es de los productos más tóxicos, ¿no? Vamos a pasar rápido, pero lo que quería era que ustedes vean las listas en el sentido de que la carga química es absolutamente descomunal, ¿no? Es una cosa completamente alarmante que aún, digamos, para un especialista químico es muy difícil hacerle seguimiento a todo, ¿no? O sea, porque no es una sola sustancia como a veces es un plaguicida, por ejemplo, uno dice, qué sé yo, el glifosato, el clorpirifos, y uno se concentra y tal, ¿no? Aquí son 700 y pico de productos. Bueno, vale, sigamos. Bien, entonces este grupito fue tomado de esa información de allá, simplemente para comentarles eso. Los productos son relativamente de fácil identificación. Ellos lo que hacen cada empresa, su secreto comercial, si es que cabe decir que es un secreto, es mirar cómo mezcla cada una de esas cosas según su interés. ¿Sí? Ellos mezclan, hacen su cuento. ¿Qué nos interesa a nosotros en la defensa de nuestros territorios y de la salud de nuestra gente y todo eso? Pues saber que hay una carga química violentísima que está destruyendo el agua, que está destruyendo el suelo, que nos está contaminando, ¿sí? Está llegando hasta el aire también. Entre las sustancias, aquí ya analicemos algunos paquetes de cosas que han hecho ya tanto médicos, toxicólogos y seguidores del tema. Entre las sustancias potencialmente tóxicas que se han encontrado en los fluidos de desecho, se encuentran destilados del petróleo como queroseno y gasóleo, que todas contienen benceno, etilbenceno, tolueno, sileno, naftaleno, que son todos cancerígenos, esos que están ahí mencionados. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, los famosos pH, que son todos disruptores endocrinos. Metanol, formaldehído, etilenglicol, etilenglicol, todo ese paquete que está demostrado son altamente tóxicos. Un estudio de los Estados Unidos, que es el que acabé de mostrarles, de la Comisión de Energía y Comercio, muestra que entre 2005 y 2009 las 14 empresas líderes de fractura hidráulica de los Estados Unidos utilizaron más de 2.500 productos de fractura hidráulica que contienen 750 compuestos. ¿Sí entienden la lógica ahí, no? O sea, 2.500 de recetas, llamémoslos así, 2.500 recetas que entre todas tienen 750 productos. Más de 650 de estos productos contienen sustancias químicas que pueden ser posibles cancerígenas. Este es un tema porque seguramente en ustedes ronda la pregunta, por lo menos en mí estaba, oiga, pero si los gringos friegan tanto con el tema ambiental y tienen leyes y todo eso, ¿cómo es que permiten todo el cuento? Entonces, hay en este momento, por ejemplo, donde más investigación hay sobre los impactos del fracking es en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de investigación independiente en las universidades. Todos esos datos son sacados de esas fuentes. Entonces hay una investigación independiente y una tolerancia oficial frente al tema. Esta seguramente, no sé si los colegas lo saben acá,
Dice, con el objetivo de alcanzar la autonomía del suministro de combustibles, que este fue lo que empujó mucho Obama y el anterior presidente Bush, era tratar de que Estados Unidos estuviese en el primer lugar prácticamente de uso de combustibles fósiles. O sea, es un tema de geopolítica y no de salud, sino exclusivamente geopolítica. Se creó la enmienda Halliburton-Lawford en el año 2005, que le flexibiliza la obligación de las compañías petroleras de los Estados Unidos de los controles para el agua y el aire limpio y el transporte de ciertos productos químicos. O sea, muy descarados. Dijeron, si queremos estar de primeros, no podemos seguir exigiendo todo lo que exigimos. Si queremos estar de primeros en la producción, tenemos que flexibilizarle a las industrias que contaminen. O sea, no hay otro chance. Y eso fue lo que hicieron. Lo hicieron con su propio pueblo, ¿no? O sea, si lo hicieron con su propio pueblo, ¿qué será con nosotros? Es una cosa impresionante. Pero afortunadamente también en Estados Unidos hay una sociedad civil bastante fuerte. A veces nosotros no somos muy conscientes de eso. Hay muchísima organización, muchas ONGs, hay mucha independencia también en investigadores universitarios que siguen su propia ruta y que han ido colocando cada vez mayor denuncia. Los investigadores independientes llevan años recogiendo información sobre los tóxicos utilizados y se ha realizado un análisis de los datos detallando los efectos sobre salud humana y medio ambiente. Los resultados del análisis, operaciones de gas natural desde una perspectiva de salud pública, se van a publicar, todavía no se han publicado, en una revista internacional, Journal of Human and Ecological System. Pero ya hay datos de información concreta que ya han sido publicados. El análisis se basa en 362 sustancias, o sea, de todo ese paquete, como era imposible analizar todas, los investigadores cogieron 360 sustancias y dijimos, trabajemos sobre estas nomás. ¿Sí? Dicen, los efectos sobre la salud que se han encontrado se clasificaron en categorías. En la siguiente figura se muestra el porcentaje de estas sustancias que están asociadas con efectos a cada una de las categorías. Estamos hablando solamente de 360 de todo ese montón. Entonces aquí están. Lástima que no se ve muy bien. Este paquete son las que tienen efectos sobre los ojos. Tengo que más fácil de ver acá. Ese primero es efectos en los ojos y órganos sensoriales. El segundo es sobre el sistema respiratorio. La tercera barra es sobre el sistema gastrointestinal. La cuarta barra sobre el cerebro y sistema nervioso. Voy a parar ahí un momentito. Aquí viene el porcentaje. 90%, 90%. ¿Qué significa? Que de esas 360 sustancias investigadas, casi todas tienen efectos sobre los ojos. Casi todas tienen efectos sobre el sistema gastrointestinal. Casi todas tienen efectos sobre... ¿Cuál fue lo que dijimos? Sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso, sobre el sistema inmune, sobre los riñones, sobre el sistema cardiovascular. Este paquetico, que es el menor, este de acá, es el cáncer. O sea, hay un paquete más o menos del 25% que son sustancias cancerígenas. Obviamente son las más, es el caso más dramático, digámoslo así. Tenemos este otro paquete que son mutagénicos. Y estos son efectos ecotoxicológicos, o sea, sobre los animales, ¿no? Sobre la flora. Es decir, lo que podemos decir es que trabajando solamente sobre ese paquete, o sea, no hay nada que escoger, ¿no? O sea, no hay ni la menor posibilidad de decir, es que este es menos que aquel otro. Todos son absolutamente graves. Dice, estas sustancias tóxicas se liberan al aire y al agua, tanto en acuíferos como de superficie, causando efectos sobre la salud, sobre el medio ambiente. Más del 40% de las sustancias tiene efectos ecológicos, dañando la vida acuática y la fauna. Los efectos sobre salud son causados principalmente por el impacto en aire y agua, que fue lo primero que vimos. O sea, a nivel de toxicidad, estamos hechos, ¿no? O sea, no hay ninguna opción ahí. Bien, voy a concentrarme de todos esos tóxicos y de todos los efectos en el sistema endocrino, porque el sistema endocrino es de los más importantes. Bueno, todos nuestros sistemas son igualmente importantes, pero digamos que es muy sensible a la carga química que se recibe del medio ambiente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sistema endocrino? ¿Se acuerdan? ¿O cuál es la característica principal del sistema endocrino? Es el que genera las hormonas. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una serie de glándulas, la glándula pineal en el cerebro, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el timo. Tenemos las renales y suprarrenales, los testículos y los ovarios, sistema reproductivo. Esas glándulas todas son generadoras de hormonas
y el sistema hormonal es absolutamente fundamental para el mantenimiento integral del equilibrio. ¿Sí? Y las sustancias químicas, en esas famosas 70.000 sustancias químicas que se han generado por el desarrollo industrial, digamos, en la vida humana, es de las cosas que más nos está afectando. Por ejemplo, uno de los efectos que los endocrinos plantean ha disminuido en los hombres, especialmente en los países industrializados, el 50% del conteo de espermatozoides. ¿Qué significa? Que cuando cogen la muestra de semen, ha disminuido en 50% la cantidad de espermatozoides en los últimos 80 años, con una tendencia a la baja. Ellos dicen, si eso sigue así, si nuestra carga química sobre el sistema endocrino va a seguir así, en 50 años no va a poder haber reproducción sexual. ¿Sí? Porque la fertilidad masculina se ha perdido casi completamente. O sea, es una cosa realmente dramática. Realmente nosotros no nos imaginamos de esas situaciones. ¿Cuáles son los disruptores del sistema endocrino? Los disruptores del sistema endocrino son aquellas sustancias que afectan la generación de las hormonas. Ahí están entonces las dioxinas, los ftalatos, están los fenoles, los plaguicidas, prácticamente todos, los policloribifenilos, varias de las sustancias aromáticas. Este paquete es el que más nos afecta de ese listado grande que vimos allí en el fracking. O sea, en el fracking hay cuando menos 100 de estas sustancias que afectan el sistema endocrino. Bien, cosas como por ejemplo que hemos visto que también causa alarma, ¿no? Entonces, el desarrollo sexual de las niñas, ¿no? De las mujeres, niñas con 9 años y ya con cenitos. ¿Sí? Ellos cambian el efecto hormonal por la alimentación principalmente, ¿no? O sea, el pollo alimentado con hormonas, las sustancias químicas que metemos, esa cantidad de alimentos, de comida chatarra que tenemos, eso está cargado de sustancias químicas que afectan. Yo creo que es de las labores más importantes que tenemos que hacer. Entonces tenemos que hacer dos tareas gruesas. Una, la que estamos haciendo acá, que es aprender para resistir, y resistir efectivamente en la calle, pues en la denuncia y todo eso. Pero otra también en cambio con nosotros mismos, tenemos que hacer cambios nuestros, o sea, cambiar nuestros estilos, nuestros hábitos de comida, tenemos que tratar de generar la producción de comida orgánica, tanto en la producción nuestra, cuando seamos campesinos, tengamos la posibilidad de producir inclusive en nuestros patios, no hay que volver a la agricultura urbana, evitar el uso de los plaguicidas. Yo lo digo, no, eso es una opción, pero yo pienso que en el estado en que estamos es mejor ser vegetariano, evitar la carne, porque la carne, tanto la de vaca como la de pollo, es un desastre. Los pescados vienen con mercurio. Todo lo mejor es tratar de ser vegetariano y tratando de fomentar la agricultura alternativa. Eso además también tiene elementos de resistencia, porque el modelo que nos han propiciado de alimentación también viene manejado por ellos, ¿no? Entonces, nuestros campesinos, nuestras familias tenían, no sé, por lo menos 30 variedades de especies para la alimentación. A nosotros nos toca alimentarnos con 10: arroz, carne, papa y mazamorra y por ahí otras poquitas. ¿Sí? Hay que meter frutas, todas esas cosas que son importantes y que ayudan también a cambiar la mentalidad y ayudan a defender los territorios, ¿no? Cuando dicen, no, es que si no llega la minería, no llega el fracking, el petróleo, nos jodimos. No, ¿cuál nos jodimos? Aquí se puede sembrar, aquí se puede producir, aquí se pueden hacer muchas cosas en el territorio que seguramente no nos volverán ricos del estilo que ellos predican, pero sí absolutamente saludables y con una manera de vivir mucho más sana. Entonces, yo creo que eso es parte de ese proceso de seguridad alimentaria. Soberanía. Bien, los disruptores endocrinos que aparecen frecuentemente en los productos del fracking. Todo ese paquete, ¿cuáles están en el fracking? Entonces, la Universidad de Missouri, Estados Unidos, ha analizado cientos de compuestos químicos que se añaden al agua para perforar la roca en varios puntos del condado de Garfield en el Colorado, una región con más de 10.000 perforaciones de gas, y compararon su composición con muestras obtenidas en localizaciones donde no hay instalaciones de fracking. En las conclusiones advierten que al menos 100 de los más de 750 compuestos que vimos en esa lista que se emplean en la fractura hidráulica son conocidos por sus efectos hormonales. O sea, ahí mínimo tenemos 100 compuestos comprobados disruptores endocrinos. Concretamente, los investigadores analizaron 12 de ellos y advierten su conocida capacidad como disruptores. O sea, hay 100 en todo el paquete de sospecha y 12 completamente comprobados. Investigadores de Estados Unidos demostraron que 4 químicos, benceno, tolueno, etilengliceno y xileno, y ya lo habíamos dicho,
son contaminantes comunes en el área ambiente de pozos de exploración y explotación de fracking, son disruptores endocrinos. Esos 4 además son cancerígenos, ¿no? Por lo cual pueden interferir con las hormonas humanas aún a exposiciones bajas. Esa era la frase más importante ahí, ¿sí? ¿Qué tiene eso que ver? Porque nos va a decir, no, pero es el 2%. Ah, sí, eso no es nada. Ese 2% es radicalmente efectivo para generar todos esos efectos que estamos teniendo. ¿Cuáles son los principales efectos? Ya mencioné algunos de estos disruptores endocrinos. Disminución del recuento espermático, acabé de mencionarlo, en hombres de países desarrollados hasta el 50% en algunos países. Se espera una mayor incidencia de alteraciones en el desarrollo del aparato genitunitario. Esto es dramático también, niños que nacen con el pene muy chiquitico o con una enfermedad, o sea, en el desarrollo del embrión, los testículos están en la parte superior y cuando ya el niño nace, bajan. Entonces, eso es lo normal, eso es lo normal. Cuando aparecen estas enfermedades, entonces los testículos no bajan, se quedan allá cerrados. Tienen que operarles o hacerles alguna cosa. Aumento de alteraciones del desarrollo sexual precoz en niñas y de enfermedades hormonodependientes. Aumento en la incidencia de tumores en órganos sexuales, en mama, seno, útero, ovarios, próstata. Estos son cánceres que son los más típicos que hay ahí en hombres y mujeres. Cáncer de seno, de útero, de ovarios, de próstata y de testículos. Son los cánceres más comunes y todos generados por disruptores endocrinos. Mayor incidencia de abortos, peso al nacer y malformaciones congénitas, problemas en el desarrollo del sistema nervioso central, problemas de concentración y aprendizaje. De eso tenemos montones, ustedes lo ven en los niños en los colegios, ¿sí? O sea, problemas de aprendizaje, y dicen, no, ¿qué será lo que le pasa? No, pues, tiene una carga tenaz que no es psicológica únicamente, pueden haber cargas psicológicas, por supuesto, pero que tienen que ver muchas veces con la exposición a estas sustancias. Alteración de los niveles de hormonas tiroideas y sexuales. Actúan a dosis muy bajas, insisto en eso, ¿no? A dosis muy bajas de concentración ya causan efectos negativos. Presentan distintos mecanismos de actuación y comprenden un gran número de sustancias con estructuras químicas muy diferentes, así como del equilibrio hormonal de la persona expuesta, pues que depende de lo que le habíamos dicho, de la raza, de la capacidad, etcétera, etcétera. Bien. Esto es para mostrarles las investigaciones que se han hecho. Dicen, estos son alarmistas. A los ambientalistas nos dicen que somos terroristas, ¿no? Porque, miren, esto no se puede comer nada, no se puede hacer nada, ¿qué tal? Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y yo siempre hago por eso. ¿De dónde está la fuente? ¿Quién es el que dijo? Y aquí están los datos. Entonces, los resultados generales de las investigaciones realizadas hasta junio del 2015. Entonces, con base en ese estudio, con base en los estudios recopilados desde 2014 hasta el 2015, o sea, son muy recientes, por esta institución, que es la de Médicos por la Responsabilidad Social que les mencioné al comienzo. Este es un compendio que se publicó el año pasado por esta época, compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios demostrando los riesgos y peligros del fracking. Ello se concluye. El 69% de esos estudios sobre la calidad del agua revelan evidencia de contaminación del agua. O sea, no fueron ni el 10% ni el 20%. El 70% evidencian que hay contaminación del agua derivado del fracking. El 88% de esos estudios en calidad del aire revelan concentración elevada de contaminantes en el aire, en pozos de fracking. El 84% de los estudios sobre salud humana muestran evidencias de peligro o daño potencial en la salud. Con base en estos y otros estudios, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, el Estado de Nueva York prohibió el fracking en la jurisdicción de Nueva York en diciembre del 2014, ¿sí? Con base en estas investigaciones. O sea, de todas maneras, allá también hay movimiento, hay resistencia, hay gente que pelea, que lucha y también han obtenido pues, importantes logros. Pues conclusiones todas las que ustedes quieran, ¿no? Yo saqué la conclusión de ustedes aquí saliendo al espectador, creo. Tanto por los hallazgos científicos como por la investigación periodística, es evidente que el fracking posee amenazas para el aire, el agua, el suelo, la estabilidad del clima y la salud humana. Esta opción de ampliar la matriz energética mediante el uso de combustibles fósiles amplía y agrava la ya difícil situación climática, la contaminación del agua, del aire y del suelo,
aumenta la exposición de los humanos a sustancias químicas altamente contaminantes, generando o incrementando riesgos para la salud y el medio ambiente. Pues es eso, creo que quedan seguramente preguntas de ustedes, pero no creo que quede ninguna duda de que nos estamos enfrentando a una amenaza grave y que tenemos que luchar contra ella. Muchas gracias.